Bienvenidas a todas. ¿Estáis cómodas? Bien, es un honor tener esa conversación con vosotras, con entrenadoras de vuestra experiencia. Empecemos. Empezando contigo, Esther, empezaste a jugar a las damas a la edad de los 11 años. em, y después te convertiste en entrenadora. ¿Por qué por qué razón? ¿Tenías un objetivo específico? Fue una cosa, un proceso natural. Tras la escuela secundaria, estudié las ciencias de educación y fue una cosa natural convertirme en entrenadora en los campeonatos europeos y mundiales y ya estaba entrenando a nivel de club y empecé en el 2020 como entrenadora profesional. Siendo primero atleta, te convertiste en entrenadora. ¿Y cómo interpretaste este conocimiento en siendo entrenadora? Sí, aproveché mis propias experiencias. El entrenar es un poco como un puzzle. Cuando estás formando a niños y buscando formas en las que pueden mejorar, em, utilizo mis conocimientos y, y mi experiencia que tuve como jugadora cuando tenía problemas y veo los problemas de los jugadores, los temas de salud mental. Sí, aproveché mi propia experiencia. Es bueno tener eso como entrenadora, sí, sí. Y René, en la presentación 72 veces jugando al nivel internacional es mucha experiencia para un atleta. ¿Cómo aprovechaste tus competencias para jugar? Cuando escuchaba a Esther, es un poco como empecé yo como entrenadora joven. eh, yo quería practicar e enseñar a los niños de mi experiencia propia, pero más tarde desarrollé mis competencias y la situación es tan distinta. Mi experiencia no es la de mis jugadores y no quiero que sigan mi ejemplo porque son individuos y todos distintos y tienen que recibir un entrenamiento a medida porque son todos individuos. Lo mejor que aprendí es que puedo relacionarme a su situación, pero no puedo compararla con la mía. ¿Te diste cuenta enseguida cuando empezaste como entrenadora o tuviste que aprenderlo de la experiencia? Sí, lo aprendí tras los años. Al principio era muy exigente. em, yo quería hacer las cosas como yo veía las cosas, pero en los últimos 5 años desarrollé mis competencias y me di cuenta que era importante tener una vista global de la situación y considerar de forma individual las necesidades de lo que necesita eh, los jugadores. Hacia la derecha hay dos personas que tienen una formación más basada en la ciencia. ¿Cómo habéis aprovechado esos conocimientos en la vida diaria de una entrenadora, Ruth? Van de la mano. Cuando era joven jugaba y entrenaba sin darme cuenta, pero cuando iba pasando por la universidad, los dos temas iban de la mano y comprender los principios de lo que hacía y por qué era mejor que copiar una práctica, un diseño de YouTube. Entiendo mucho mejor el medios de los juegos, de los jugadores y el proceso de maduración de los elementos psicosociales o de diseñar una práctica. eh,
van los dos temas unidos, siendo investigadora y siendo entrenadora. Y son yo puedo poner en práctica las cosas que veo durante el día. ¿Hay una competencia específica que puedes subrayar de tus conocimientos científicos? Es difícil decir una cosa. Creo que, bueno, es difícil decir una cosa, es una pregunta difícil. Creo que se trata de entender a los jóvenes, que es un tema que yo no puedo relacionar con un estudio u otro, porque he estado involucrada en muchos, pero entender que la gente joven no son mini adultos en cuanto eh, a los términos, en términos físicos y sociales. Yo por ahora soy entrenadora de niños de menores de 11 años y yo tengo que pensar en el idioma, el lenguaje que utilizo porque soy tengo un conocimiento muy técnico y táctico siendo una adulta, pero un niño de 11 años no lo entiende de la misma manera. Entiendo el proceso de madurar si de pronto no les falta un poco de coordinación. El tema, el impacto es comprender los niños, a los que tengo delante. Irene, esa pregunta, la primera pregunta, sí, sí. Creo que el conocimiento va de la mano, sí, como dijo Bruce. Tener más conocimiento de la ciencia y del desarrollo de talento y la pedagogía de deporte me proporcionó una actitud más equilibrada de los niños. Y la práctica también me lo ofrece porque no hay un camino único para el desarrollo de un niño. No hay un niño promedio. Adoptar una estrategia a medida y ver lo que es posible en cuanto al eh, lo científico y lo práctico es muy útil. ¿Cómo puedes implementar en la práctica esos conocimientos? Es cuestión de acumular conocimientos, pero además ver los resultados. Lo teórico no siempre funciona en la práctica y al revés. Una estrategia más matizada y equilibrada me ha ayudado. O sea que necesitamos un equilibrio entre la práctica y la ciencia, en teoría, ¿no? Sí. ¿Y cómo encuentro el equilibrio? Creo que ocurre de forma natural. Si tienes la mente abierta a lo que ocurre en la práctica y no piensas que la ciencia tiene todas las respuestas, si tienes la mente abierta y quieres conectar con los dos lados, eso ayuda mucho. Em, Sigues intentando sacar lo mejor para los niños en la situación ideal, que a lo mejor no llegamos, pero por lo menos lo intentamos. Es bueno ver que aplicamos los elementos de experiencia, la teoría y la ciencia en nuestra formación y las competencias que tienes como entrenadora. Cuando yo fui nombrado entrenador del año el 2019, me hizo pensar qué es lo que me hace un buen entrenador. Soy un buen entrenador. Y quería haceros la pregunta, ¿qué es lo que hace una buena entrenadora? ¿Cuáles son las competencias que necesitamos? Una de las cosas más importantes es ver la persona detrás del atleta o detrás de los niños que entran a jugar en uno de tus proyectos. Es lo fundamental porque se les trata como atletas todos los días, pero son seres humanos y cuando ves eso es un elemento de ser buena entrenadora, yo creo. En relación a eso,
la paciencia. Como entrenadora ves muchas oportunidades para mejorar, pero también tienes que considerar si el jugador está dispuesto a mejorar. A veces soy un poco impaciente, quiero hacer muchas cosas, pero si el jugador no está listo, no funciona. ¿Tenéis algún comentario, Ruth, Irene? Sí, algo similar. La palabra para mí es relación. Entrenar es siempre se trata de la relación entre el entrenador y el atleta, que sea un individuo o un equipo. Eh, Siendo más joven ponía el acento sobre el juego, lo que era el fútbol, los pases, los tiros a la meta, cómo conectaban, cómo compaginaban. Y ahora lo que me pregunto es cómo formo estas relaciones con con esa joven persona, porque hasta que no tenga esa relación, no importa lo que yo tenga que decir sobre fútbol, porque si no hay relación, no les puedo ayudar. Sí, solo hago eco de esas palabras y además se podría mirar en el espejo y preguntarte, ¿cuál es el impacto sobre el niño? ¿Necesito cambiar algo? Eh, o considerando, mirando hacia atrás, ¿he hecho lo mejor para el niño o ha sido mi propio objetivo? Em, ¿Lo estás haciendo para hacer lo mejor para el niño? Y mirar en el espejo forma parte de esa estrategia. Hacer siempre lo que es lo mejor para los niños. Además, estamos siempre considerando ganar torneos, medallas, campeonatos, pero mucho de nuestro trabajo se hace en la sombra y nadie ve en los titulares del periódico del día siguiente. Y es importante lo que estoy diciendo hoy. No se trata de ganar premios y hay que tener eso en mente. Hay que añadir valor en la relación con los jugadores. Em, Se trata de ver que el jugador en la pista esté trabajando y añadir valor, porque mañana no ganamos medallas durante el campamento de formación. Todos los días trabajando mucho es es lo importante. Entrando más en los detalles sobre el entrenar a los niños, porque es muy distinto a entrenar a adultos. Ruth, ¿nos puedes contar un poquito de cuál es la diferencia más grande? Sí, bueno, el deporte sigue siendo el mismo. El fútbol es el fútbol. Las competencias técnicas son un poquito distintas, sí, pero repito siempre la misma cosa. Pero como adultos tenemos una perspectiva del mundo y cómo las cosas deberían de funcionar y reaccionamos de una forma. Los niños no tienen esa misma perspectiva que sea como sobre el comportamiento, lo que hay que decir. Y entonces la diferencia mayor es entender la visión del mundo de la perspectiva del niño, que sea y cómo me expreso en el lenguaje, cómo simplifico las cosas. Ahora, si algo no, ahora lo que estoy viendo mucho es que ahora si no funciona algo en la práctica, antes me frustraría mucho y les diría a los participantes, pero está muy claro, ya he hecho un dibujo en el tablero, lo he explicado 3 veces. Ahora me pregunto cómo puedo hacer la cosa mejor. Y ahí está la diferencia. El deporte es similar, sí, o más grande o más pequeño, pero y hay competencias distintas. Pero la forma en la que de interacción con las personas es completamente distinta.
Incluso con el equipo que tengo a 11 niños en mi equipo y tengo que entender lo que les motiva a cada uno. Y la explicación verbal va a funcionar para unos, pero no para otros. Es la diferencia entre los adultos y los niños. Esther, eres una entrenadora de talento. ¿Cuáles son las competencias que utilizas para identificar el talento? Bueno, sí, a competencias con las damas, sí, pero la mentalidad, cómo seguir después de ganar o perder. Los niños están muy dispuestos a adoptar esa mentalidad y creo que es importante al hacerse adultos porque si no lo aprenden de joven será más difícil siendo mayor. Creo que es importante para un entrenador de talento de enseñarles. Ok, hay una diferencia muy grande entre la calidad de las entrenadoras en comparación con la cantidad, perdón, en comparación con los entrenadores masculinos. ¿Cuál es la razón por eso, Ruth? ¿Qué piensas específicamente? Eh, ¿Hay una o varias razones? Bueno, creo que hay varias. Yo puedo hablar de fútbol, ese contexto sigue siendo un deporte donde predominan los hombres desde los niveles de base a los jugadores adultos, los árbitros, los entrenadores son estereotipos. Y los padres tienen algo que hacer ahí. Si no estás jugando a fútbol, porque ellos deciden, ¿no? Si no estás jugando a fútbol a los 4 o 5 años, si estás haciendo otra cosa, jugando a rugby, haciendo damas o danza, eh, si los padres no te llevan al fútbol, 10 15 20 años más tarde no habrá entrenadores. O sea, que es un tema cultural. Lo siento, sí, cultural, sí. En el contexto del Reino Unido muy específico, creo que está cambiando. Si miramos el éxito que ha tenido el equipo nacional de mujeres y la publicidad que están recibiendo y cómo eso va bajando poco a poco a la base, hay programas en el terreno que son fabulosos para atraer a más niñas, que afectará la cantidad de entrenadoras que habrá más adelante. Cuando yo tenía 16 o 17 años no me veía como entrenadora porque nunca había visto una entrenadora femenina en el fútbol, no existían. Se trata de que haya más mujeres en la formación, en entrenamiento. Hay pocos. Yo trabajo en la formación de niños. Hay 92 clubes en el país que lo hacen y hay como 10 15 entrenadoras. Son pocas, pero 10 o 15 veces más de lo que había hace 5 años. Si consideramos el impacto positivo, vemos lo que es posible y se trata de un cambio desde arriba a abajo. Hay más niños jugando, más niños, más niñas, las mujeres más visibles, que sea en la tele o en el parque un sábado por la mañana. Para los niños llegará a ser una cosa normal. Irene, ya has hablado de los obstáculos. ¿Cómo podemos quitarlos? Bueno, lo primero es identificar los obstáculos en un contexto, por ejemplo, una entrenadora en una ciudad grande, una situación personal de una entrenadora, y según el deporte que practicas, em, porque sí que hay deporte con muchos entrenadoras femeninas y jugadoras, sin hablar de estereotipos, creo que es cuestión de identificar esas barreras. Em, ¿Por qué en otros deportes esa tradición solo de entrenadores masculinos? Es el primer paso. Es el primer paso.
Y en segundo lugar, se trata de los clubes y las asociaciones. No es la responsabilidad de las entrenadoras ni de las niñas que juegan el deporte de encontrar más entrenadoras. Es la responsabilidad de todo el sistema. La discusión que yo tuve con mi asociación fue, sí, que queremos una entrenadora femenina, pero no había. Entonces tuvimos que contratar a un hombre. Es como un pretexto. Nos sentimos todos responsables. Y yo creo que si trabajamos para cambiarlo, podemos asumir esa responsabilidad y conseguir algo juntos. Pero es que si no hay entrenadoras, bueno, y no, si intentamos cambiar esa situación juntos, podemos conseguir algo. Hay una diferencia entre los entrenadores masculinos y femeninos. Empezamos esta conversación hablando de competencias. ¿Existe una diferencia? Para mí hay solo diferencia entre personas, individuos. Y esas diferencias son mayores que lo que puede ser la diferencia entre el género. De mi experiencia, yo no veo la diferencia entre las personas. Yo estaría de acuerdo con eso. Hay muchas diferencias entre los entrenadores masculinos y femeninos, pero igual que las diferencias que pueden haber entre nosotras cuatro aquí sentadas en el escenario. Siempre hay diferencias también entre entrenadores masculinos, entre ellos. No hay esa idea binaria de entre los hombres y mujeres, pero hay tanta diferencia entre todo tipo de, todo entrenadores. Y yo quería añadir también que como persona, que hay esa forma de estereotipo dentro del sistema en el que trabajamos, de una entrenadora femenina, un entrenador típico masculino, y estamos todavía tratando estas ideas, y creo que es importante reconocerlo y pensar en cómo lo vamos a superar. Quizás no sea un problema personal, pero para una joven entrenadora que no se siente tan segura en sí misma al principio de carrera, es importante hablar con ella y valorarla como persona y como entrenadora para que se queden en el entrenamiento. Creo que tenemos que tener un sistema que acoge y que sea exclusivo ah, para todos. No solo en relación a las entrenadoras femeninas, sino a todos los grupos que tenemos o que no tengamos. Pero si queremos tener a más niñas activas como entrenadoras, creo que es muy importante. Hablando de figuras grandes, en este momento en Holanda tenemos, por supuesto, a Serena Wiegman. ¿Qué podemos aprender de ella como entrenadora o en general? Creo que lo que yo oigo de ella es en relación a su capacidad de relacionarse con los jugadores. Es lo que ha salido de ese periodo que estamos atravesando, que ellas están atravesando. Las jugadoras se sienten valoradas, respetuadas como jugadores, tanto como jugadores como personas. Y yo creo que es lo que está haciendo. Sí, se habla en los medios de comunicación que podría asumir el control de un equipo masculino. ¿Tú creéis que, Irene, crees que eso es posible? Sí, creo que es el próximo paso. En el NBA, por ejemplo, una entrenadora femenina ha estado entrenando un equipo masculino y creo que Serena Wiegman está cerca de dar ese paso, si es que lo quiere, claro. Sí, es el próximo paso y creo que espero que el sistema cambie porque los equipos masculinos podrían beneficiarse
de tener un personal equilibrado entre mujeres y hombres, incluso puede beneficiarse un equipo masculino. Bien, bien. A principio de una carrera de entrenador es importante tener la formación adecuada. ¿Qué tipo de consejos podemos dar a los entrenadores jóvenes en ese campo? Sí, es buena pregunta. Lo que he visto en la práctica es que la gente empieza como entrenador porque les gusta estar, disfrutan de estar con los niños y hacer algo práctico y se dan cuenta que necesitan algunas competencias o aunque tengan experiencia como jugador, es importante seguir esos cursos de estudio para ser más reflectivo, para ver cómo se puede, cuáles son tus competencias y cómo lo puedes relacionar a la práctica. Y no estoy hablando de tener salas llenas de entrenadores, sino de quizás programas a nivel micro en el campo de terreno, de poder ayudar, para poder ayudar a los entrenadores a alcanzar niveles más elevados en el entrenamiento. Necesitamos un equilibrio entre la educación, la teoría y la práctica y la mentoría, ver lo que está pasando en el terreno, sí, ser más realista en enseñar ¿por qué enseñar la teoría en la clase? ¿Por qué no enseñarlo en el campo donde en realidad ocurre? Yo no tengo la solución exacta, pero creo que sería muy útil. Uno de mis compañeros compartió un artículo científico que mostraba cómo los entrenadores aprendían y es como si durante una sesión estuviesen en una tienda, se llevan algo de la sesión, como yo hice con Sheila cuando salí de su sesión de entrenamiento y además con algo, como estoy haciendo con esta conversación, por ejemplo. Y yo creo que eso es algo importante para los entrenadores. Deberían de acumular experiencia y crear un marco de experiencia para educarse a sí mismos.